La primera pregunta es, ¿puede la última generación realmente alcanzar un carácter perfecto sin pecado? ¿Es realmente posible vivir sin pecar? Y nos referimos en particular al contexto de los pensamientos. A lo mejor quieres continuar tú, Alan, pues estabas hablando de eso esta mañana. Para contestar a esta cuestión empezaré con Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que, ¿dónde comienza el pecado? En el corazón, en la mente. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras acciones empiezan en pensamientos. Ahora, ¿puede darse la perfección, el no pecar, especialmente en la última generación? Quiero volver al libro de Santiago. ¿Por qué? Hicimos un estudio bíblico en un pequeño grupo hace 1 año y medio y nos pareció que este libro es la carta a los 144.000. ¿Por qué digo esto? En Santiago 1.1 dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. No había 12 tribus cuando él estaba escribiendo, había 2. Las otras 10 habían sido asimiladas por las culturas circundantes. Dice además en Santiago 1.18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este es de nuevo el lenguaje de los 144.000, y sucede así por todo el libro. Y yo me pregunto, ¿quién entendió y conoció mejor al Salvador que su propio hermano? Él lo había rechazado la mayor parte de su vida, pero ahora lo acepta y escribe probablemente la obra más definitiva de cristianismo práctico de las Escrituras. Juan también estuvo muy cercano a Cristo. En 1 de Juan 3 hay un texto algo delicado del que se suele decir que no significa realmente lo que significa. 1 de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y en el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Está aquí, en las Escrituras. Es tan claro como el día, y encontramos la práctica de ello en las cartas de Juan, Santiago y Pedro. Pablo es profundo. Y a veces difícil de comprender. Incluso Pedro así lo dice. Pero si queréis el cristianismo práctico más simple, fácil de entender, sin tener que comparar innumerables textos entre sí, leed la carta de Santiago, las 3 cartas de Juan o las 2 de Pedro. Son muy poderosas y es cristianismo práctico. Primera de Pedro 2, 21, 22 habla de Jesús como nuestro ejemplo. Dice así, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Felipe, tú no has dicho nada. Pasadle el micrófono. Al hablar de este asunto, a veces dudamos de qué es el Evangelio. Antes leímos en Romanos 1.16 que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Cómo puedo limitar el poder de Dios en mi vida? Es imposible. Ellen White tiene una cita muy interesante que dice, el Señor os dará el triunfo, pues el Evangelio es el poder de Dios para salvación cuando está entretejido con la vida práctica, cuando es vivido y practicado. La unión de una obra semejante a la de Cristo para el cuerpo y para el alma es la verdadera interpretación del Evangelio. Tenemos aquí una comprensión holística de nuestro ser. Es la obra de Dios. Mi tarea es rendirme. Incluso eso Él lo hace en mí. Yo he de permitírselo. Y por la gracia de Dios, Él concluirá la obra que comenzó en nosotros. ¿Alguien más?
Adelante, Alan. Cuando finalice la obra en el lugar santísimo, Jesús declarará: el justo sea justo todavía y el inmundo sea inmundo todavía. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tenía una naturaleza humana pecaminosa como la nuestra. Vivió una vida perfecta, sin tacha. Pero una cosa que ha de demostrarse aún, y que lo harán los 144.000, es que aquellos que han participado en el pecado, que tienen no solo tendencias al pecado, sino también hábitos desarrollados por el pecado, pueden ser restaurados del pecado tan plenamente que Jesús podrá poner un sello de aprobación. Podrá sellarlos y decir: no pecarán más, y vivirán en un ambiente con las peores condiciones de la historia humana. El Espíritu Santo se retirará y la maldad no tendrá restricción, y aún así los justos serán preservados por Dios, y Dios demostrará así que Él los puede restaurar aun habiendo participado del pecado y bajo las peores condiciones humanas. Se convertirán en un tipo del resto de todos los salvos. Cristo fue las primicias. Este remanente demostrará de nuevo que el poder de Dios es tan capaz y su plan tan exhaustivo que puede traer total reforma y restauración a las vidas de las personas para que puedan vivir la vida de Cristo bajo las peores condiciones, habiendo sido rescatados del pecado. Amén. Gracias, Alan. La siguiente pregunta es sobre el gran conflicto. ¿Qué propósito tiene el reflejar perfectamente el carácter de Cristo? Bueno, yo bromeaba cuando dije que estos caballeros se alinearon para llenar 1 hora y 20 minutos. Repetiré la pregunta para que tengáis un tiempo para pensar. ¿Qué propósito tiene el reflejar perfectamente el carácter de Cristo? Estoy asombrado. Adelante, Denis. Leímos antes una cita: el honor de Dios, el honor de Cristo está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. Ese es el propósito. No se trata de probar lo que yo puedo hacer, sino de probar que Dios es el hacedor de lo imposible. Tomar un grupo de pecadores que vivimos en una generación como la nuestra y transformarlos en gente que nunca más marchará por los territorios de Satanás. Es una promesa que parece imposible. Está en todas esas citas que hemos leído y en muchas otras del Nuevo Testamento. Vamos a tener que decidir si creemos a Dios o no. Él hizo la promesa. La experiencia dice que es imposible. La historia también. No ha habido jamás un movimiento levantado por Dios que haya cumplido este propósito. ¿Cómo podrá hacerlo Dios ahora con este movimiento y en este tiempo? Se trata de promesas imposibles bajo toda perspectiva humana, y tenemos que creer que la palabra de Dios es verdad, incluso cuando todos los demás indicadores dicen que eso no puede suceder jamás. Podemos ver estas promesas como destino final o como motivación. Cuando deseas ir a una ciudad, pero estás perdido en medio de la nada, al ver la estrella del norte y darte esta la dirección a qué seguir, ¿decides ir a la estrella del norte? Claro que no, solo te direcciona en la ruta correcta. Del mismo modo, se nos dice hoy en día que todas estas promesas de la Biblia no son destinos finales y que nunca las alcanzaremos, sino que son motivaciones, estrellas que marcan nuestra ruta en la dirección correcta. Dicen que no hay que preocuparse por ellas, que solo son motivaciones para ir en la dirección adecuada, pero que nunca alcanzarás la meta. Y que Dios lo sabe. Eso es lo que se nos dice de estas promesas. Yo no creo que Dios haga jamás promesas que no exprese literalmente. Estas promesas son de destino final, no de estrellas. Nosotros hemos de planear llegar a donde Dios nos dice si es que creemos su palabra. Amén. Amén. Alan, hemos hablado teóricamente en muchos aspectos, incluso en esta última media hora. Vayamos a la práctica. ¿Qué se supone
¿Qué puede hacer el Evangelio? ¿Cuál es su poder, en especial para nosotros como adventistas del séptimo día? Entendemos que estamos en el día de expiación antitípico. Hemos hablado de eso, de afligir nuestras almas, de ayunar y de orar. Todas esas cosas son fantásticas, pero ¿qué significan realmente? Significan, por ejemplo, que si estás mucho tiempo frente al televisor, lo apagues y lo tires. Si estás mucho tiempo en el trabajo, reduce tu horario. Si te priva de tiempo con el Señor, déjalo. Si tu salud no es buena, revisa lo que comes. Por la contemplación somos transformados, ya sea mediante los ojos, la boca o los oídos. Hemos de poner atención a qué música oímos y a qué leemos. Lo que sea. Hemos de tener mucho cuidado. Si empleas mucho tiempo en Internet, para. Deja Facebook si te quita mucho tiempo. Tienes que pensar en esto. Todos hemos de hacerlo, pues nuestro destino, nuestra vida eterna está en juego. Y no podemos distraernos en este tiempo de sellamiento. El Señor está preparando una generación final, la cual será la que haga la obra y demuestre que Cristo lo es todo en el individuo. Y puedo estar seguro de que Cristo no se distraería con tantas cosas que nos distraen. Hoy en día. Así que, yendo a la práctica, si algo inhibe tu relación con Cristo, haz como Él dijo. Si tu mano o tu ojo te hace caer, arráncatelo. Mejor es ir mutilado a la vida que perderla. Eso me recuerda a un capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro sobre los talentos. En él se nos dice que de todos los talentos que Dios nos da, el que más atención requiere es nuestro tiempo. Adelante, Pastor Mike. Hay algunas preguntas prácticas que podemos hacernos para tomar decisiones sobre qué ver o cuando el diablo nos llega con una tentación. Los pensamientos llegan y nuestra mente ha de tomar decisiones. Agradezco tus reseñas prácticas, Alan. Leeré también algunas preguntas prácticas que pueden sernos útiles. Cuando nos viene un desafío o un pensamiento, podemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús con este pensamiento? ¿Cuál es el origen de este pensamiento? ¿Está amparado por las Escrituras? ¿A dónde me conducirá? ¿Me llevará a donde quiero marchar en la vida? ¿Me elevará o me degradará? ¿Puedo compartirlo con alguien? ¿Encaja conmigo como seguidor de Cristo?